Nosotros vivimos en una sociedad donde cada uno tiene su propia verdad y cada uno ha aprendido a afirmar que cada cabeza una sentencia, y por lo tanto, cuando anunciamos a Cristo como la verdad última, la verdad absoluta, eso es tomado por muchos como una forma de ataque, como una forma de ofensa, como una forma agresiva. Incluso muchos cristianos se ven en esa circunstancia. Ese pluralismo es resultado de un profundo humanismo con el cual vive nuestra sociedad. Quizás ustedes escuchen eso y dicen, pero no veo qué gran problema podría haber de existir en una comunidad como la nuestra, una cultura pluralista. Pero desde el Renacimiento, de la Ilustración, ha habido un énfasis bastante acentuado en poner el ser humano, el hombre y la razón humana como la medida de todas las cosas. Y eso ha hecho con que todo lo que es verdad absoluta tendría que ser únicamente algo que está en el campo de la comprobación científica, o más bien en la esfera privada de los sentimientos humanos. De ahí, de ese humanismo pluralista, surgen ideas que son bastante populares entre nosotros, incluso entre muchos creyentes. Cosas como, lo importante es ser feliz, solo se vive una vez. Dice la leyenda que después de solo se vive una vez, viene una deuda, ¿no? Porque uno solo se vive una vez, pasa la tarjeta y sigue tu corazón. Si te hace feliz, está bien. Todas esas ideas populares que han sido pasadas una y otra vez por todos los canales de información que recibimos a diario, por todas las películas, por todas las series, por todas las conversaciones, los matinales y todo eso, apuntan hacia ese tipo de pensamiento. Lo importante es cómo tú te sientes. Y eso ha conformado el pensamiento de todos nosotros. De manera que nos acercamos a una experiencia religiosa desde esa perspectiva. Cómo yo me siento aquí. Eso es lo importante. Si es verdadero o no lo que se dice, está en segundo plano. Lo primero es cómo yo me siento. Y los efectos en el cristianismo se han manifestado principalmente por la domesticación de nuestra fe. ¿En qué sentido? Nosotros empezamos a asumir ciertos argumentos no cristianos y trabajar el cristianismo a partir de esos argumentos. Un ejemplo muy claro es cuando, no sé, descubren allá en Jerusalén algo que trae una evidencia de que Cristo anduvo por ahí o que el arca de Noé estuvo allá. Y uno dice, mira, la ciencia ahora prueba la Biblia. Como si la Biblia necesitara de la aprobación de la ciencia para ser más verdadera. Pero en la cabeza de muchos eso es un gran logro. ¿Por qué? Porque ahora sí que sí. Ese tipo de argumento parte del principio de que la razón es el estándar. Si se encaja en la razón es verdad. La ciencia es el estándar. Si se encaja en la ciencia es verdad. Pero no es así como es el Evangelio. Y fíjate que en cierta medida muchas veces nosotros los creyentes nos esforzamos a veces bastante para no parecer tan radicales, para no parecer así tan Pastor Soto, ¿cierto? Para no así ser así como tan cuadrados. Nosotros queremos a veces parecer inclusivos, tolerantes, abiertos, dialogantes. Desde una perspectiva secular, no de una perspectiva bíblica en el sentido de entender y tener compasión del otro, sino que nos hemos permitido hasta cierto punto transar conceptos, ideas, valores, con el objetivo de no parecer seres tan anticuados. Y eso es parte del impacto que una sociedad pluralista ha producido en nosotros. Uno de los teólogos más importantes hablando sobre el tema fue el teólogo británico Leslie Newbigin. Y mira lo que él dijo cuando él empieza a tratar del tema. Él dijo eso:
Solo lo que puede resistir bajo el examen crítico del método científico moderno puede enseñarse como hecho, como verdad pública. El resto es dogma. La persona es libre de promoverlo como creencia personal, pero afirmarlo como un hecho es simplemente arrogancia. ¿Cómo? En esta situación predicamos el Evangelio como verdad, la verdad que no debe ser domesticada para encajar en las suposiciones del pensamiento moderno, pero que desafía estas suposiciones y pide que sean revisadas. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Nosotros estamos hablando aquí de un Cristo que dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y vivimos en una comunidad, en una sociedad, donde la gente dice: eso es para ti. Para mí es otra verdad. ¿Cómo nosotros dialogamos a eso? ¿Cómo nosotros nos manejamos en una cultura como es? Es exactamente sobre eso que vamos a conversar hoy día, pero Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, el famoso texto de Juan 14:6. Vamos a entender qué es lo que Jesús quiso decir con eso. ¿Y qué es lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo eso? ¿Y de qué manera ese texto de Juan 1 al 6 nos ayuda a responder eso? Yo voy a ocupar hoy día para los efectos de nuestro sermón el texto que está en la Nueva Biblia de las Américas, porque encontré más armonioso el relato. Así que acompáñenme en esa lectura. Dice Jesús: no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez, los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?, le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Y ahí sigue la conversación. Pero todo eso fue dicho en el contexto de la última cena. Desde el capítulo 13 Jesús se encuentra con sus discípulos y es el relato donde él, en esa última noche, junto a sus discípulos, ora con ellos, ora por ellos y les lava los pies, les anuncia que uno de ellos lo iba a traicionar, que era Judas. Predice que Pedro lo iba a negar y más, avisa más de una ocasión que él se iba. Era un discurso de despedida. Entonces, imagínense cuán confundidos, angustiados, tristes estaban esos discípulos. En la cabeza de ellos era que todo lo que ellos habían creído estaba al punto de desaparecer. Porque Cristo se iba y ellos estaban confundidos. ¿Qué iba a pasar después que se fuera? ¿Cómo así que se iba? ¿A dónde iba Jesús? Y más, Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Imagínate el impacto que eso produce en un grupo tan pequeño. Y Jesús dice al líder de ellos, al más importante de entre ellos: tú me vas a negar 3 veces. Si Pedro, que era el más juzgado por Jesús, iba a negar a Jesús, ¿qué pasaría con los demás? Y Jesús dijo: y ustedes me abandonarán. Eso es lo que Jesús anuncia en esa noche. Y es triste porque ellos estaban expectantes de que Jesús se levantara, como que a punto de tomar en armas y decir: ¿sabe qué? Vamos para enfrentar esos judíos. Ellos querían eso. Y Jesús, como que todo apuntaba a que toda la misión de Jesús se iba a acabar ahí. Y Jesús, en ese capítulo 14, en los primeros versículos, quiere animar a los discípulos que estaban tambaleantes en su fe. Y al animar a sus discípulos que estaban tambaleantes en su fe, Jesús también nos da a nosotros, 24 años después, nos da a todos nosotros una perspectiva de cómo
cómo la fe fortalecida de los discípulos y la nuestra nos ayuda a enfrentar la sociedad en la cual nosotros estamos hoy día. Porque lo que Jesús entregó a los discípulos en aquel momento para fortalecerlos en la fe, nos sirve para nosotros para fortalecer en nuestra fe en medio de una sociedad pluralista. ¿Cómo Jesús fortalece la fe en Jesús en medio de las crisis que ellos estaban? Y cómo eso nos ayuda a responder al pluralismo humanista en el cual nosotros vivimos. Primeramente, Jesús comienza hablando con sus discípulos y dice, no se turbe su corazón. Jesús lo que hace es reafirmar que su misión no camina en fracaso, porque eso era lo que ellos pensaban. Es un fracaso total. Jesús se va, sus discípulos lo van a traicionar, lo van a negar, lo van a abandonar. Eso ya no fue. Eso no prendió. Eso no. ¿Qué perspectivas hay de que Jesús finalmente cumpla todo? Muy pocas. Porque si su grupo base lo abandona, lo traiciona, lo niega, si él mismo se va y no va a asumir el trono ni nada, fracasamos. Pero Jesús va y dice, tranquilo papá, tranquilo, yo estoy acá, ¿cierto? Él dice, mira, no se preocupen, el discurso de Jesús no es un discurso de derrotado, todo lo contrario. Jesús dice, no se pongan tristes porque todo va según el plan. Está todo ok. Parece que está todo desmoronando, pero no está. Él dice, yo volveré. Y es interesante porque ¿qué es lo que dice Jesús aquí? Crean en Dios, crean también en mí. Y él empieza a hablar de la casa de su padre, que él va a preparar lugar y va a volver. ¿Por qué Jesús está hablando de eso aquí ahora? Porque los discípulos pensaban que la historia se terminaba aquí. Pero Jesús está mostrando cómo la historia realmente va a terminar. ¿Qué es lo que va a pasar enseguida? ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Sabe lo que está haciendo Jesús aquí? Jesús está mostrando a sus discípulos que ellos que estaban en esa gran historia de Dios, que esa historia no terminaba como ellos pensaban. Jesús anima a sus discípulos a ver cómo la historia va a terminar. Él dice, yo voy a preparar lugar para ustedes. No voy porque me echaron o porque me traicionaron o porque... No, si todo eso está dentro del plan. Todo eso está según lo planificado. Y él dice, para que donde yo esté, estén ustedes también. Jesús anuncia una ausencia inminente, pero que era parte del proceso, parte del plan, para preparar, no solamente para sus discípulos, sino que para todo su pueblo, el final, que era la redención de todas las cosas. Lo que Jesús estaba mostrando a sus discípulos es que, mira, la historia termina cuando yo termine con ella. Yo soy el Señor de la historia. Yo no soy un rehén de los hechos. Yo no soy víctima de sus traiciones. La historia la produjo yo. Y yo la estoy llevando al fin que yo entiendo. ¿Cuál es el punto acá y por qué eso es importante? Porque nuestra sociedad no vive dentro del pensamiento histórico que Dios nos enseña en su palabra. ¿Cuál es el pensamiento histórico de nuestra cultura? El pensamiento de nuestra cultura es que el futuro es incierto. Porque si el ser humano vino de la nada, para nada va el ser humano. Entonces, si el futuro es incierto, lo importante es lo ahora. Y eso no es una doctrina nueva. Seguramente los que son más viejos han visto esa película donde el maestro se sube sobre la silla y enseña a los alumnos a que vivan el momento, carpe diem. ¿Cómo se llama esa película? Sociedad de los Poetas Muertos, carpe diem, ¿cierto? Más de uno han tatuado en sus brazos. Qué linda expresión. Esa expresión es una expresión muy antigua, una expresión de Horacio del año 65 a.C., que fue rescatado por el Renacimiento, que enseñaba que el ser humano es el centro de todas las cosas y que el futuro es incierto, por lo tanto hay que vivirlo ahora. Ese es un pensamiento pagano, porque el futuro no es incierto. Y hay que vivir el ahora
siempre en la perspectiva de lo que pasará en el futuro. Jesús está diciendo a sus discípulos, no desanimen porque el futuro es cierto. Pero muchos cristianos viven sus vidas como si el futuro fuera incierto. Y se animan a sí mismos diciendo, carpe diem, vivan ahora, porque no sabemos lo que pasará. Pero hay un otro lado de esto. Nuestra sociedad consumista también ha creído que de cierta manera, si hay alguna esperanza para el futuro, esa esperanza está en nuestras manos. Porque nosotros creemos en el éxito del progreso. Es decir, por medio de la razón, por medio de la ciencia, por medio de la tecnología, por medio de sistemas democráticos en todo el mundo, por medio de la unidad global, lograremos traer paz a ese mundo. Lograremos un mundo mejor. Terminaremos con la criminalidad, mejoraremos la economía. ¿Por qué? Porque si el ser humano se pone las pilas, se une, salvamos el planeta. ¿Cuántas veces escuchamos eso por todos lados? Eso es la misma esencia del pensamiento humanista anticristiano. Porque es lo opuesto a lo que Cristo dice. ¿Sabe quién dijo eso también? Aquellos seres humanos que estaban construyendo Babel. Si nos ponemos las pilas, lleguemos hasta arriba. Y qué sé yo, 5.000 años después estamos nosotros igual aquí, tratando de hacer lo mismo. Pero desde Abraham, desde antes, pero con Abraham y consumado en Cristo, Dios nos ha dicho que es Él quien corrige todas las cosas. Es Él quien soluciona el problema humano. No es nuestra unidad, ni nuestra democracia, ni nuestra tecnología. Por lo tanto, nosotros debemos ver la importancia de pensar la vida a partir de la gran historia de Dios. Tú estás viviendo esa historia, la historia de Dios. Esa historia de Dios tuvo un inicio con Él, porque tú estás aquí porque hubo un creador que te creó. Pero nosotros nos rebelamos contra ese creador. Pero ese creador envió un redentor para reordenar su creación, que es Cristo. Y ese Cristo está cumpliendo su rol y va con su primera venida establecer su reino y con su venida consumar ese reino. Esa es la historia de la humanidad. No una historia religiosa. Esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia en la que estamos viviendo. Por lo tanto, el futuro es cierto. Así que Jesús anima el corazón de ellos y al nuestro diciendo, el futuro es cierto. Porque el futuro lo tengo en mis manos. Nosotros debemos ver la historia humana desde la perspectiva de Jesús. Porque solo hay un Dios, solo hay una historia y solo hay un fin. Y ese fin ha sido decretado en Cristo. Jesús es quien lleva a cabo todo el desenlace de la historia humana. Y su plan ha sido exitoso. Ahí ustedes van a decir, pastor, tenemos un problema. Pero la gente piensa que todos los temas de religión son temas de fe privada. ¿Cómo decir eso sin caer en el hecho de que esto no es simplemente una opinión? Porque fue exactamente lo que la Ilustración hizo con la religión. La trasladó al campo de la opinión para poner una otra religión en el lugar, la religión de la ciencia humana. Por lo tanto, nosotros tenemos que primeramente aclarar en nuestras mentes eso. A nadie le tenemos que convencer que la gravedad es gravedad. Porque a nadie gravedad es un tema de opinión. Yo tomo esa Biblia y la suelto. No será un tema de opinión si se cae o no. Usted va a decir, es un hecho. De igual manera, Cristo como centro y consumador de la historia no es un tema de opinión, es un hecho. Él ha probado en su primera venida, Él sigue probando con todo el desenlace que el Espíritu Santo ha hecho durante la historia de la iglesia. Y lo más interesante, y eso es lo que Él apunta aquí, llegará el momento donde
nadie tendrá duda. Porque todo ojo verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Por eso Él anima a los discípulos a que hoy crean que Él es. Pero Jesús afirma, ¿no? Y la conversación sigue, porque Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús no solamente ubica a los discípulos en la historia, pero Él recuerda a los discípulos que Jesús es el centro de esa historia. Porque Él dice, yo soy el camino. En otras palabras, existe una gran historia donde hay un Dios creador que viene, y ese es el punto. Ese Dios creador viene a establecer juicio sobre esa creación rebelde. Y Cristo entonces es la única conexión entre esa creación rebelde y su creador. La única esperanza que esa creación rebelde tenga de escapar del juicio de su creador. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Cristo responde a la duda de Tomás, y obviamente que siempre pasa eso. Muy probablemente no era solo Tomás que estaba con esa duda, pero él es el que habló y entró aquí en el registro, ¿no? Los demás debieran estar con el mismo problema. Él reafirma aquí que Él, Jesucristo, no es meramente un personaje dentro de ese plan. Como que Dios tiene un gran plan y Jesús es una pieza del engranaje. Lo que Jesús quiere decir es que Él es el mismo engranaje. Él es la misma historia. Él no es así simplemente un medio para, y hemos dicho eso muchas otras veces. Él es el propio fin de la historia. La fe en Jesucristo solo tiene sentido cuando entendemos cuál es el verdadero rol de Jesucristo en esa historia. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos decir claramente, creo en Jesús, pero ¿en qué Jesús crees? ¿Qué haces este Jesús tuyo? Ese es el gran problema con el cristianismo. Creemos en Jesús, pero tú, Jesús, ¿hace qué? Aquí Él está diciendo que Él no simplemente tiene un rol complementario en esa historia, sino que Él es la misma historia. Él es el mismo plan. El plan es Él. Cuando Él dice que Él va a traer el fin de todas las cosas, llevándonos a vivir con el Padre, o sea, el establecimiento final de su reino, y Él va a preparar esto, ese es el destino, ese es el camino. Él dice, ustedes saben hacia dónde voy. ¿A dónde va? A traer el reino definitivo de restauración de todas las cosas. Eso va. Y los discípulos decían, pero no sabemos cuál es el camino. ¿Cómo eso se va a dar? Jesús dice, míreme a mí. Yo soy la solución y el fin de todas las cosas. Ahora, es interesante porque ellos veían a Jesús como Señor, como Maestro, pero no entendían la plena divinidad de Jesús, como esa piedra angular que sustentaba toda la historia. Y hermanos, es exactamente eso. Jesucristo es ese elemento que da sentido a toda historia humana, incluyendo la tuya. No podrás entenderte bien, sea del punto de vista psicológico, biológico, social, cultural. No podrás entenderte a ti mismo correctamente sin conocer a Jesús. Y eso tiene una implicancia profunda, porque claramente uno necesita conocerse bien para saber qué quiere de la vida, cuáles son los planes, qué pasa con el futuro, qué debo hacer, qué no debo hacer, qué carrera perseguir, qué carrera abandonar, qué decisiones tomar. Todo eso, toda esa serie de decisiones se toma con base en un concepto de quién soy y lo que quiero. Pero nunca sabré quién soy sin conocer plenamente a Cristo. Y eso se aplica de forma individual, pero se aplica también de forma global con las sociedades. Eso es lo que Él está diciendo.
Esa imagen limitada de Jesús que los discípulos tenían de Jesús permitía que ellos creyesen en Él, pero no era suficiente. Por eso Jesús estaba aquí haciendo algo hermoso. ¿Qué es lo que hace Jesús aquí? Jesús está diciendo a ellos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los discípulos escucharon eso, probablemente no entendieron plenamente porque acto seguido lo abandonaron. Pero posteriormente, con la resurrección de Jesús, con la venida del Espíritu, como que ahí se les cayó la teja. Así como que, eso era. Él nos había dicho. Mira lo que dijo esto, esto y esto. Cristo está revelando aquí su plena identidad divina, que será entendida solamente después. Pero Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo? Bastante famoso. Hay tres formas populares de interpretar eso, ¿cierto? La primera es tomar camino, verdad y vida por separado y decir que Jesús es como tres cosas. Hay una otra forma, que probablemente la más adecuada, que dice que esa es una expresión que Jesús utilizó proveniente de la cultura semítica o un semitismo, que utilizaba la primera palabra como la base para interpretar las otras dos. O sea, yo soy el camino verdadero y vivo. O soy un camino verdaderamente vivo, algo así. Pero hay una otra forma también que utiliza Calvino, que es una idea de progreso. Yo soy el camino que, por ser verdadero, conduce a la vida. También es bonita la construcción, ¿cierto? El punto es, siendo Él, y ese es el punto, es el camino, siendo Él el único camino, solo Él puede abrir la puerta que fue cerrada al Edén en Génesis 3. ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? Dios le cerró el acceso al jardín, el jardín de la comunión. Dios le cerró el acceso a Dios. Simbólicamente eso es lo que significa. Y desde aquel momento el hombre perdió contacto y el derecho y el privilegio de tener acceso a Dios. Ahora eran enemigos. ¿Y qué hace Jesús? Jesús, al decir que yo soy el camino, Él es el camino que abre la puerta de acceso que fue cerrada por el pecado. Pero también afirma que hay un único camino y ese camino es Él. Hay una única solución para la humanidad y ella no reside en las cabecitas de cada uno, en el corazón de cada uno y en el esfuerzo comunitario de todos. Debemos entender eso. Cristo como el único. Él aquí en ese texto dice que hay una extremada exclusividad, porque Él dice que nadie, sin importar su religión, sin importar su fe, sin importar su obediencia, nadie puede efectivamente llegar al Padre. Llegar al Padre es la idea de llegar al Padre en paz, es decir, de ser redimido fuera de Él. Ninguna religión, ninguna secta, ninguna creencia, ninguna doctrina, ninguna teoría que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador proveerá la vida que solo Dios puede dar. Por lo tanto, Él es el único mediador exclusivo, el punto de contacto para toda la humanidad. Y ese es el gran problema con la mente pluralista, porque Cristo va a confrontar toda la forma como nuestra sociedad vive. Porque la gente al tiro va a decir, entonces quiere decir que solo tú tienes razón y todos los demás no. Bueno, Jesús dijo exactamente eso. Eso significa decir que Él es la puerta. Solo Él tiene razón. Muchos cristianos dicen, no, pero este es muy fuerte de decir, como que parece arrogante. Sería arrogante si fuera mentira. Pero si es verdad, no es arrogante. Es lógico. ¿Sí o no? Así que nosotros debemos entender el problema que ese texto nos trae. O sea, trae específicamente a los que no creen en ello. Eso significa que yo no puedo simplemente añadir a Jesús a mi forma de pensar como si Él fuera un aditivo, como una añadidura externa. Yo tengo que confrontar toda mi forma de pensar a partir de Jesucristo. Cuando Él dice que Él es la puerta,
Yo tengo que cuestionar todo mi pensamiento, todas mis estructuras a partir de Jesús. Toda la manera como yo entiendo y veo familia, toda la manera como yo entiendo y veo género, toda la manera como entiendo y veo derechos humanos, toda la manera como veo y entiendo cultura y sociedad, economía. Tengo que verlo desde la perspectiva de Jesús. Él está diciendo eso. Él es el único camino. Ahora, debemos entender que nuestro Dios es tan grande cuanto es nuestro Cristo. Porque nosotros hemos vivido en una sociedad que no tiene temor en decir que cree en Dios, pero han domesticado a Cristo. El Diosito está arriba. Se pregunta la calle, en cualquier lado, la feria. No, el Diosito es Cristo. O sea, como que no saben qué hacer con Cristo. Y eso es lo que él apunta aquí. La tentación moderna es de crear una religión donde hay un Dios grande y un Cristo pequeño. Y eso ha afectado a la vida espiritual de muchos creyentes, que se permite imaginar un cristianismo sin discipulado, un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin consagración, un cristianismo sin ser confrontado con los ídolos de la cultura. Entonces yo puedo transar principios con esa cultura, creer lo mismo que mis compañeros de trabajo, para no parecer raro, para no parecer fundamentalista. Puedo parecer bacán y al mismo tiempo ser creyente. Puedo aceptar que eso de la fe es un tema personal, es un tema privado. ¿Cómo le voy a evangelizar si es un tema privado? Es un tema de gusto personal. Pero eso no es lo que la Biblia dice y no es lo que Jesús dice. Jesús se presenta como una verdad pública, absoluta, para todos, y el raya la cancha es conmigo o sinmigo. Aquí o los que están conmigo van para adentro, los que no están van para afuera. No hay término medio, y nosotros amamos un término medio. ¿Por qué? Porque no queremos quedar mal con nadie. ¿Sí o no? No queremos quedar mal con nadie. Queremos parecer buena onda. Y eso es un problema nuestro. Tenemos que confrontar esa idolatría en nuestro propio corazón. Yo no puedo creer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y al mismo tiempo pensar que eso es para mí. Porque ese es el gran problema. Él no dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida para ustedes. No. Camino, verdad y vida, punto. Y más. Él añade, nadie puede venir al Padre sino por mí. Punto. Cerró la puerta. Es eso. Solo ese camino, no hay otro. No importa su fe, no importa su religión, no importa su teoría, no importa sus sentimientos, su historia, no importa nada. Solo por medio de Cristo hay salvación. Y es interesante porque Calvino va a decir eso. Si alguien se desvía de Cristo, lo mismo no hará más que perderse. Si alguien no descansa en Él, se alimentará de nada más que de viento y vanidad. Si alguien no satisfecho solo con Él, desea ir más lejos, lo mismo encontrará la muerte en lugar de la vida. Jesucristo aquí rayó la cancha y dejó todo clarito para sus discípulos. Él es el centro de la historia. Ahora, si Jesucristo es el centro de la historia, ¿cómo esa situación nos afecta? Volviendo a la pregunta de Leslie Newbegin. ¿Cómo en esta situación predicamos el Evangelio como verdad? La verdad que no debe ser domesticada para encajar en las suposiciones del pensamiento moderno, pero que desafía esas suposiciones y pide que sean revisadas. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo creemos en eso y cómo vivimos eso? Primeramente, nosotros debemos entender que el primer paso es creer en el Evangelio tal cual como Él es. Y no en un sucedáneo, en una copia alternativa. Antiguamente nosotros decíamos una copia china, pero ahora todo es hecho en China, entonces, ¿cierto? ¿Cómo? Yo necesito entender que primero yo necesito creer en la exclusividad de Jesús. Yo necesito moldear mi pensamiento a la idea de que yo vivo en esa gran historia de Dios. Yo vivo en esa historia de creación, caída, redención y glorificación. Esa es la historia. Esa es la historia de la humanidad. Es así como entiendo todas las cosas. Y arrepentirme de mis pecados intelectuales,
que han producido excusas en mi forma de ser como cristiano, transando principios bíblicos, creyendo en ese evangelio completo. Creyendo en ese evangelio completo, como Jesús dijo, crean en Dios, crean también en mí. Eso es lo primero que debemos hacer, creer en Jesús tal cual como Él se presenta. Ahora, ese acceso que tenemos en Cristo a Dios nos hace experimentar del amor de Dios, nos hace experimentar de la gracia de Dios, del favor de Dios. Y gente que ha sido transformada por la gracia y por el amor y por el favor del Señor, no se transformará en personas violentas, agresivas, que es la caricatura que ponen de muchos creyentes por ahí. La manera de responder a la cultura pluralista, esa es la manera de Jesús. Con mucha claridad, esa es la historia, pero también con mucho amor. Porque Jesús fue a la casa de personas que no creían en Él. Tanto de pecadores como de fariseos, gente muy importante. Y Jesús fue a comer en la casa de esas personas. Y Jesús salió después de esa comida y la gente siguió no creyendo en Él. Pero Jesús no dejó de demostrar su amor y confrontar a estas personas con la situación en la cual ellos estaban. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, debemos entender también que Jesucristo mismo dijo aquí en el capítulo anterior, capítulo 13, versículo 35, ustedes deben amar como yo los he amado. Porque si ustedes se aman como yo los he amado, el mundo verá que ustedes son mis discípulos. Esa es la clave. Ahora, debemos proclamar ese Jesús, que es la única puerta, con claridad, sin temor, sin doble estándar, sin así como que, no es tan así. Somos una iglesia, pero no somos tan radicales. Somos así. No, si somos extremadamente radicales en lo que es la verdad. Y la verdad es esa. Y que hay que abandonar a los ídolos para seguir a Jesús. Y no hay como transar eso. Nos gustaría muchas veces tener un discurso más bajo perfil. Porque pensamos que bajar el perfil facilita con que la gente crea. Pero hermanos, mira la historia. Las religiones más estrictas son las más grandes. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué será? ¿Hay cuántos miles de millones de musulmanes en el mundo? ¿Qué tan bajo debe ser el perfil para lograr un éxito tan grande? Todo lo contrario, ¿no? Hay que entender el ser humano. Hay que entender la historia desde la perspectiva de Dios. Yo entiendo la historia desde la perspectiva de Dios. Yo entiendo que todo ser humano está muerto en sus pecados. Y es la obra del Espíritu Santo que lo trae de vuelta. Y no mi bajada de perfil. Pero lo que les trae de vuelta es la palabra. Porque es la palabra que produce fe. Si yo les doy una palabra adulterada, ¿qué fe producirá en aquellos que están perdidos? Es la palabra verdadera. Sin medio punto, sin darse vueltas, sin bajar perfil. Pero dicha en amor, con claridad, pero en amor, que toca el corazón de aquel que está perdido. Primero, del tuyo. Y en segundo, de él también. Eso es lo que dijo Neil B. Dijo, esa proclamación es una invitación a la fe, esa proclamación verdadera que digo. No es algo cuya verdad pueda ser demostrada por la referencia a la experiencia humana en general. Más bien, es lo que por su aceptación toda la experiencia humana puede ser correctamente entendida. Es la luz por la que las cosas se ven como realmente son. Me encanta esa expresión. Es la luz por la que todas las cosas se ven como realmente son y sin la cual realmente no se ven. No depende de otra autoridad que no sea la suya, la propia autoridad de las Escrituras, cuando son desafiados a mostrar su autoridad, sus portavoces solo dicen en el nombre de Jesús. Pero se proclama con audacia, como la verdad, no como una posible opinión entre muchas otras. Ese es nuestro llamado. Jesucristo nos llama a eso. Creer en Jesús es creer en eso. Y cuando creemos en ese Jesús, no tenemos que temer
el futuro. El futuro está seguro en sus manos, porque Él dijo, el futuro soy yo. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos dé de su gracia para que podamos alimentar en nuestros corazones fe. Pero vamos a orar también para que el Señor nos dé un testimonio y palabras de sabiduría para llegar a aquellos que están distantes de Él, para que puedan creer. Vamos a pedir al Señor también por aquellos hermanos, amigos, parientes, familiares, conocidos, que necesitan ser iluminados por la fe salvadora de Jesús, para que tengan vida en sus corazones y para que sean salvos. Y siendo salvos puedan ser transformados.